No tiene nada que hacer aquí. Váyase ahora mismo, dijo el vigilante del campo de tiro, su voz áspera cargada de un desprecio que se notaba desde la forma en que fruncía los labios. La frase no fue una sugerencia, sino una orden. Frente a él, una mujer vestida con ropa sencilla sostenía una bolsa gastada de cuero. Su expresión era tranquila, pero en sus ojos se notaba una firmeza que desentonaba con el aire de inseguridad que esperaba ver en cualquier novata. Solo quiero practicar un poco, señor, respondió con calma, como quien mide cada palabra antes de soltarla. ¿Practicar?, bufó el vigilante. Mire alrededor. Este es un club serio. Aquí no viene cualquiera a jugar a los soldados. Detrás del mostrador, un hombre grande, con los brazos cruzados y la mirada endurecida, se inclinó hacia adelante. Era el administrador del lugar, un tipo que imponía respeto por la sola manera de estar de pie. Haga caso, señora. Márchese antes de que tengamos que llamar a la policía, añadió sin molestarse en ocultar la burla. Un par de risas ahogadas entre los clientes llenaron el aire. Los hombres, con sus chalecos de tiro y sus armas recién acebradas, murmuraban comentarios que caían como piedras pequeñas sobre ella. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa mujer no era una simple aficionada. Se llamaba Isabela Torres, aunque ese día usaba un nombre falso. En su verdadera vida había sido comandante en unidades especiales, una experta en infiltración, contrainteligencia y operaciones encubiertas. Su presencia allí tenía un propósito muy claro: probar las reacciones, las rutinas y las brechas de seguridad de un espacio aparentemente civil, pero que se encontraba bajo evaluación secreta por parte del Departamento de Defensa. Isabela había llegado a Colt Range, un campo de tiro de renombre en la región, con aquella bolsa vieja y una carpeta con documentos impecablemente falsificados. Su credencial decía: Carolina Méndez, instructora certificada de tiro deportivo. Había tejido esa identidad durante meses, enlazándola con referencias, historiales y hasta huellas en bases de datos públicas. Caminó con paso seguro hacia el mostrador. Buenas tardes. Quisiera alquilar una tarima para practicar un par de horas, dijo, extendiendo la carpeta sin titubear. El hombre tras el mostrador, el administrador, la miró con ojos de halcón. Se llamaba Manuel Ortega, veterano de varias campañas militares, ahora retirado, dueño del lugar. Tenía la costumbre de examinar a la gente como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Y lo que vio en ella le encendió una alarma que no mencionó en voz alta: la postura, el equilibrio en los hombros, la forma de distribuir el peso en los pies, todo era propio de alguien con adiestramiento militar, no de una simple instructora de tiro civil. «Es la primera vez que viene, ¿cierto?», preguntó Manuel. «Sí», contestó Isabela con voz neutra. «Soy instructora y necesito un espacio adecuado para entrenar». Los papeles estaban impecables. Licencias, certificados, cartas de referencia. Nada tenía fisuras. Manuel lo supo enseguida: aquello estaba demasiado bien armado. Pero no dijo nada. Guardó silencio unos segundos, como saboreando la duda, y luego señaló hacia el pasillo. «La pista número 7 está libre. ¿Necesita alquilar un arma?» «No, gracias. Traje la mía», respondió Isabela sin parpadear. La mujer se dirigió a la pista con una calma que parecía estudiada. Extendió su equipo sobre la mesa con precisión quirúrgica, cada movimiento reflejando años de disciplina. Su verdadero objetivo no era entrenar, sino observar cómo reaccionaban quienes la rodeaban. Iba a provocar pequeñas inconsistencias para medir hasta qué punto alguien levantaría sospechas. Sacó su pistola, la calibró con cuidado y apuntó al blanco. El primer disparo resonó en el recinto cerrado con una contundencia metálica. El proyectil impactó justo en el centro de la diana. Otro disparo, y otro más, todos certeros, demasiado perfectos para una supuesta instructora civil que venía a practicar. Desde la oficina de cristal que dominaba el campo, Manuel Ortega tomó nota mentalmente. Nueva clienta. Dice ser instructora. Dispara como alguien que ha vivido en el campo de batalla, pensó, apretando los dientes. Isabela alternaba con deliberación. A ratos ejecutaba disparos impecables, de manual técnico. En otros, bajaba el nivel, dejaba balas fuera de la zona vital del blanco, como si fuera alguien que aún pulía su puntería. Estaba calibrando la paciencia del lugar, probando los límites. Quería saber en qué momento alguien se atrevería a decir algo. Tras una hora, guardó sus cosas con naturalidad. Se acercó a pagar. Manuel la recibió en el mostrador con una expresión casi indescifrable.
Buen tiro. Tiene buena técnica, dijo en voz baja. Isabela inclinó la cabeza. Gracias. Tal vez vuelva mañana, respondió, sin añadir más. Salió del recinto con paso tranquilo. Pero antes de marchar se había dejado, casi imperceptible, un diminuto micrófono en la base de madera del mostrador. Una vez dentro de su coche, lo encendió y comenzó a escuchar. Las voces llegaron claras. Manuel llamaba por teléfono a un conocido, su tono lleno de tensión. Oye, necesito que vengas mañana. Hay alguien aquí que quiero que veas. El plan avanzaba justo como ella lo había diseñado. Al día siguiente, exactamente a las 2 de la tarde, Isabela regresó. La misma ropa modesta, la misma calma. Manuel la reconoció de inmediato y la saludó con una mueca que pretendía ser cordial. «De nuevo por aquí, Carolina?» dijo, usando el nombre falso. «Sí», contestó ella con una leve sonrisa. «¿Está libre la pista 7?» «Para usted, siempre», respondió Manuel, pero su tono dejaba entrever que la situación ya no era la de un día antes. La estrategia de Isabela incluía prever quién acudiría a observarla. Y no se equivocaba. Esa tarde, apareció Ramiro Salgado, un exoficial de la policía, amigo de Manuel, hombre recio, de barba canosa y mirada que todavía conservaba los reflejos de un investigador. Isabela lo percibió de inmediato. Sintió su observación en la nuca, como un peso. A propósito, cambió su ritmo. Dejó de disparar con la cadencia civil y adoptó una postura táctica, pies firmes, respiración medida en 4 tiempos, brazos extendidos en un ángulo diseñado para la estabilidad en combate. Una ráfaga de disparos impactó el blanco formando un triángulo perfecto. Ramiro se tensó. Sus labios apenas se movieron cuando susurró a Manuel, ¿lo viste? Eso no es un ejercicio civil. Ese patrón es propio de entrenamiento militar. Manuel trató de aparentar tranquilidad, pero sabía que Ramiro tenía razón. La intriga estaba creciendo. Isabela terminó su sesión, guardó su arma, pagó en silencio y se marchó. Mientras caminaba hacia la puerta, activó sin que nadie lo notara un pequeño rastreador en su cinturón. Si la detenían, su equipo sabría exactamente dónde estaba. Esa noche, Ramiro no pudo dormir. La técnica que había visto le recordaba demasiado a los entrenamientos secretos a los que alguna vez tuvo acceso en su carrera. Con la frente perlada de sudor, tomó el teléfono y llamó a un antiguo superior, el coronel retirado Héctor Villalba. «Coronel, necesito hacerle una pregunta. Ese patrón triangular, ¿quién lo enseña?» El silencio del otro lado fue pesado, denso. Finalmente, la voz grave de Villalba rompió la línea. «Eso es información clasificada. Solo las fuerzas especiales de élite manejan ese esquema. Si alguien más lo ejecuta, estamos ante algo serio». La alarma ya estaba encendida. El vehículo avanzaba por la carretera desierta mientras las luces de la ciudad quedaban atrás. En el asiento trasero, esposada y en silencio, Isabela Torres mantenía la cabeza erguida. No había miedo en su rostro, solo una calma casi inquietante, como si todo aquello estuviera dentro de un plan premeditado. Frente a ella, el agente Julián Herrera la observaba con una mezcla de desconfianza y fascinación. No era común que un detenido mostrara esa serenidad, menos aún alguien acusado de suplantar una identidad y de demostrar habilidades propias de una unidad militar secreta. ¿Sabe lo que significa esto?, preguntó Herrera, rompiendo el silencio. Isabela giró apenas el rostro hacia él. «Significa que soy buena en lo que hago». El agente frunció el ceño. «No juegue conmigo». «¿Quién la entrenó?». Ella no contestó. Desvió la mirada hacia la ventanilla, donde la noche pasaba como una sombra interminable. Herrera apretó los dientes, frustrado. Había interrogado a decenas de personas en su carrera, pero nunca había sentido la sensación de estar sentado frente a alguien que llevaba la iniciativa incluso esposada. Tras una hora de viaje llegaron a un edificio gris a las afueras, un centro de detención temporal del FBI. El lugar no tenía rótulos ni señales visibles, solo un portón metálico y cámaras que vigilaban desde cada ángulo. Los guardias abrieron paso y el vehículo entró al recinto. Isabela fue conducida a una sala de interrogatorios. El cuarto era austero, una mesa de metal, 2 sillas, una cámara en la esquina. Herrera se sentó frente a ella, acompañado de otro agente, un hombre más joven llamado Luis Cárdenas, recién incorporado al equipo. «Nombre real», empezó Herrera, directo al grano. «Carolina Méndez», repitió Isabela, como si lo hubiera ensayado 1000 veces.
Ya basta, replicó Herrera golpeando la mesa. Sabemos que esa identidad es falsa. ¿Quién es usted en realidad? Isabela lo miró fijamente, sin pestañear. Ya se lo dije. Soy instructora. ¿Acaso es ilegal disparar bien en este país? Cárdenas intervino, intentando un enfoque distinto. Mire, no está en problemas por su puntería. El asunto es que usted dispara como alguien entrenado por el ejército, y no tenemos registro de usted en ninguna fuerza armada. Eso genera sospechas. Isabela arqueó una ceja. Quizá porque no me gusta figurar en registros. Esa respuesta dejó a ambos agentes en silencio unos segundos. Herrera se recostó en la silla, cansado del juego de palabras. Vamos a averiguarlo de todas formas. Tenemos sus huellas, su ADN. Nada se oculta para siempre. Isabela sonrió apenas, un gesto que encendió más la duda en Herrera. Porque en realidad, ella sabía que lo habían planeado todo. Sus huellas eran un mosaico cuidadosamente diseñado por su equipo de inteligencia. Cada búsqueda iba a llevarlos a callejones sin salida, a identidades incompletas, a coincidencias que nunca cerraban del todo. Mientras el interrogatorio avanzaba, en otro edificio, a kilómetros de allí, la agente Sofía Márquez recibía la señal del transmisor oculto en la muñeca de Isabela. En su pantalla aparecía la ubicación exacta. Sofía, encargada de supervisar la operación encubierta desde el Departamento de Seguridad Nacional, activó el protocolo de observación remota. La misión no consistía en rescatar a Isabela, sino en medir la reacción de cada nivel de autoridad que entrara en contacto con ella. En el campo de tiro Colt Range, Manuel Ortega repasaba una y otra vez lo ocurrido. No podía sacarse de la cabeza la forma en que aquella mujer había disparado, ni la serenidad con la que había aceptado ser llevada. Sentía que había abierto una puerta que no debía. Ramiro Salgado, por su parte, se encontraba frente a su computadora, observando el vídeo que había grabado. Una y otra vez veía el patrón triangular, la secuencia letal. En su mente resonaban las palabras del coronel Villalba: solo las fuerzas especiales enseñan eso. Había hecho lo correcto al alertar, pero ahora no podía dejar de preguntarse, ¿quién diablos era esa mujer? De vuelta en la sala de interrogatorio, Herrera decidió cambiar de estrategia. Encendió la grabadora oficial y habló con tono más frío. Muy bien, vamos a registrar esto formalmente. Nombre completo. Isabela permaneció en silencio. Le recuerdo que rehusarse a cooperar puede complicar su situación legal, añadió Cárdenas. Ella ladeó la cabeza, como si lo observara con compasión. ¿Complicarme a mí? ¿De verdad cree que soy yo la que está en problemas? Las palabras flotaron en el aire como un enigma. Herrera cerró la grabadora de golpe. Terminamos por hoy. Al salir de la sala, Cárdenas lo alcanzó en el pasillo. Jefe, con todo respeto, ¿no cree que deberíamos notificar a la Central de Inteligencia Militar? Esto huele a operación encubierta. Herrera lo miró con dureza. No vamos a levantar ninguna alerta hasta tener pruebas. ¿Y si es solo una farsante? No voy a ser yo el que active un protocolo militar por un error. Pero esa misma noche, cuando revisaron la base de datos, algo extraño sucedió. Las huellas de Isabela coincidían con 3 personas diferentes en 3 estados distintos, todas fallecidas hacía años. Los archivos parecían auténticos, pero se contradecían entre sí. Herrera apretó los puños. Esto no tiene sentido. Mientras tanto, Isabela estaba sola en su celda, sentada en la litera metálica, observando la pared. Su respiración era lenta, constante. En su mente repasaba cada paso del plan. Sabía que en cuestión de horas sus captores empezarían a notar las inconsistencias, y eso era exactamente lo que ella necesitaba: sembrar la duda, obligarlos a escalar el asunto a niveles más altos. A medianoche, Herrera recibió una llamada desde una línea clasificada. Era el coronel Villalba. Agente Herrera, tenemos información de que detuvieron a una mujer con habilidades poco comunes. Necesito acceso a ella de inmediato. Herrera frunció el ceño. ¿Cómo se enteró usted? Digamos que tengo amigos en todas partes. Si esa mujer es quien creo, no pertenece a su jurisdicción. El agente dudó. Pero al colgar, entendió que el asunto se estaba volviendo demasiado grande para manejarlo solo. En paralelo, Sofía Márquez recibía un reporte en su despacho. El experimento estaba funcionando. Las distintas ramas de seguridad empezaban a interferir, exactamente como el equipo lo había previsto. El tablero estaba en movimiento. La mañana siguiente amaneció fría y gris sobre el complejo de detención.
El aire cargado de humedad parecía anunciar que algo pesado estaba por ocurrir. En la sala de guardia, el agente Julián Herrera revisaba los reportes de la noche anterior cuando un vehículo militar sin distintivos entró al estacionamiento. 2 hombres bajaron primero, revisando el perímetro, y después descendió un tercero, el coronel retirado Héctor Villalba, impecablemente vestido con un traje oscuro, su porte imponente incluso sin uniforme. Los guardias lo reconocieron al instante. Villalba no necesitaba credenciales para imponerse. Caminó directo hacia la recepción, mostrando solo una carpeta sellada. Soy el coronel Villalba. Tengo autorización especial para entrevistar a la detenida, dijo con una firmeza que no admitía réplica. Herrera fue llamado de inmediato. Cuando lo vio, sintió un peso en el estómago. No era habitual que un militar retirado apareciera de repente reclamando acceso a un caso que, en teoría, era de jurisdicción civil. Coronel, con todo respeto, esta es una investigación federal. No podemos permitir, empezó Herrera. Agente, no me haga perder el tiempo, lo interrumpió Villalba con voz cortante. Esa mujer no es una simple sospechosa. Y usted lo sabe. Déjeme verla. El silencio se extendió entre ambos. Finalmente, Herrera cedió. La presión de negarle acceso podía costarle el puesto. Villalba entró en la sala de interrogatorios. Isabela estaba allí, esposada a la mesa, su mirada fija en el vacío. Cuando escuchó los pasos del coronel, levantó lentamente los ojos. Durante unos segundos, ambos se quedaron en silencio, midiéndose como 2 jugadores de ajedrez que reconocen al adversario. Hace mucho que no veía esa postura, dijo Villalba finalmente, tomando asiento frente a ella. ¿De dónde la aprendiste? Isabela inclinó la cabeza apenas. ¿De dónde cree usted? El coronel sonrió sin alegría. Solo un puñado de personas en este país conoce la secuencia triangular. Y yo entrené a varias de ellas. Isabela lo observó con calma. Entonces sabe que no soy una aficionada. Villalba asintió despacio. Eso lo sé desde el primer disparo. Lo que quiero entender es por qué está aquí. ¿Por qué aparecer en un campo de tiro civil, mostrar técnicas clasificadas y dejar que la arresten? Isabela guardó silencio unos segundos. Luego, con voz baja pero firme, dijo, porque necesitábamos ver si el sistema todavía funciona. El coronel entrecerró los ojos. ¿Necesitábamos? ¿Quiénes son nosotros? Ella no respondió. Desde la sala de observación, Herrera y el joven agente Cárdenas seguían la conversación a través del vidrio polarizado. Herrera masculló entre dientes. Esto se nos está yendo de las manos. Jefe, ¿y si de verdad es parte de una operación? Preguntó Cárdenas. Herrera no contestó. Por primera vez dudaba en voz alta. Villalba apoyó las manos sobre la mesa y se inclinó hacia Isabela. Escúchame bien. Si lo que dices es cierto, estás jugando con fuego. Hay agencias que no toleran este tipo de juegos. ¿Quieres que te tomen por una infiltrada extranjera? Si eso los obliga a mirarse en el espejo, que así sea, respondió ella, sin apartar la vista. El coronel se quedó callado unos segundos, como evaluando la magnitud de aquellas palabras. Finalmente, se levantó. Necesito hablar con mis contactos. No abras más la boca hasta que yo regrese, dijo antes de salir de la sala. En el pasillo, Herrera lo interceptó. Coronel, exijo que me diga quién es esa mujer. Villalba lo miró con dureza. Lo que necesita saber, agente, es que está ante algo mucho más grande de lo que imagina. No interfiera. Esto es jurisdicción federal. Yo no voy a, comenzó Herrera, pero Villalba lo interrumpió otra vez. Si insiste en aferrarse a su jurisdicción, puede terminar cargando con la responsabilidad de un desastre nacional. Piénselo bien. El coronel se marchó del edificio, dejando tras de sí una tensión insoportable. Esa misma tarde, Herrera recibió una llamada desde la central. Una voz anónima, con tono burocrático, le ordenó mantener a la detenida bajo custodia sin moverla ni un centímetro hasta nuevo aviso. Aquello confirmaba lo que más temía, el caso estaba siendo absorbido por niveles superiores. Mientras tanto, en su celda, Isabela meditaba en silencio. Sabía que Villalba había reconocido las señales. Era cuestión de tiempo antes de que se activara la red de contactos que ella misma quería movilizar. Cada paso estaba calculado, provocar la desconfianza, forzar a las agencias a comunicarse entre sí, exponer las grietas de coordinación. Esa noche, en una sala de conferencia secreta en Washington, se reunieron representantes de 3 agencias diferentes:
el FBI, la Agencia de Inteligencia de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional. En la mesa había fotografías de Isabela, registros de sus huellas contradictorias, informes de sus disparos. No podemos identificarla con ninguna base de datos militar, dijo un analista. Y sin embargo, dispara como una operadora de fuerzas especiales, replicó otro. Entonces tenemos dos opciones, o es una desertora de un programa negro, o es una enviada para ponernos a prueba, intervino un tercero. Las discusiones se prolongaron hasta la madrugada. Al final, la conclusión fue una sola, había que mantenerla bajo observación, pero no podían arriesgarse a liberarla sin respuestas. Al amanecer, Herrera entró de nuevo en la sala de interrogatorios. Estaba cansado, con las ojeras marcadas, pero decidido a intentarlo una vez más. Dígame la verdad. No como Carolina Méndez, no como instructora. Dígamela como lo que realmente es. Isabela lo miró fijamente. La verdad, agente Herrera, es que su sistema está lleno de grietas. Y yo soy la prueba viviente. Herrera apretó los labios. Esa frase, en lugar de aclarar, lo sumió en un mar de incertidumbre. En ese preciso instante, el dispositivo oculto en la muñeca de Isabela emitió una señal más fuerte, captada por el equipo de Sofía Márquez a cientos de kilómetros. El protocolo avanzaba a la siguiente fase. Las piezas estaban colocadas en el tablero. Y pronto, el juego revelaría su verdadera dimensión. El amanecer trajo consigo un ambiente cargado de tensión en el centro de detención. El edificio parecía más vigilado que nunca, vehículos estacionados en las afueras, hombres de traje oscuro entrando y saliendo, llamadas telefónicas encriptadas transmitidas sin pausa. Lo que en principio había sido una detención rutinaria ahora se había convertido en el epicentro de un pulso entre agencias. En el pasillo central, el agente Julián Herrera caminaba con paso firme, ocultando la ansiedad que le hervía por dentro. Su instinto le decía que estaba perdiendo el control del caso, que las decisiones ya no le pertenecían. El joven agente Luis Cárdenas lo alcanzó. Jefe, acaban de llegar hombres del Departamento de Seguridad Nacional. Dicen que vienen a trasladar a la detenida. Herrera se detuvo en seco. ¿Trasladarla? Nadie autorizó un movimiento. Dicen que tienen órdenes directas de Washington, explicó Cárdenas. Herrera maldijo entre dientes. Se dirigió de inmediato hacia la oficina de control, donde 3 hombres trajeados revisaban documentos. Uno de ellos, alto, cabello oscuro perfectamente peinado, se presentó con voz grave. Agente Herrera. Soy el subdirector Andrés Molina, Departamento de Seguridad Nacional. A partir de ahora, la custodia de la prisionera pasa a nuestras manos. Herrera lo miró con incredulidad. Eso no puede ser. Es una detenida federal, bajo investigación del buró. Molina se mantuvo impasible. Las órdenes vienen de arriba. Mucho más arriba de lo que usted y yo podemos discutir. La tensión en la sala se volvió insoportable. Los hombres del DHS y los del FBI se miraban con recelo, como si en cualquier momento fueran a desenvainar armas. Herrera apretó la mandíbula. Quiero ver esas órdenes por escrito. Molina sonrió apenas, sacando un folder sellado con clasificaciones que Herrera sabía que no tenía autorización para abrir. Aquí las tiene. Si insiste en revisar el contenido, tendrá que responder por violación de protocolos de seguridad nacional. El agente sintió el golpe en el estómago. Estaba acorralado. Finalmente, asintió con un gesto brusco. De acuerdo. Pero yo voy con ustedes. Molina lo observó durante un segundo, calibrando su insistencia, y al final cedió. Bien. Uno de los suyos puede acompañarnos. En la celda, Isabela escuchaba los pasos acercarse. Su respiración era tranquila, pero en su interior sabía que el momento clave había llegado. El protocolo exigía que generara fricciones, que la lucha de poder entre agencias escalara hasta el punto de ruptura. Cuando la puerta se abrió y vio a Molina acompañado de Herrera, supo que el tablero estaba funcionando. Señora Méndez, dijo Molina con voz neutra. Será trasladada a otra instalación para continuar con el proceso. Isabela lo miró con una media sonrisa. ¿Y a cuál instalación me llevan ahora? ¿O tampoco me lo dirán? Molina no respondió. Solo hizo una señal, y 2 hombres se acercaron para sujetarla. Un momento, intervino Herrera. La prisionera debe permanecer esposada al frente, no detrás. Es protocolo federal. Ahora está bajo protocolo nacional, no federal, corrigió Molina con frialdad. Los hombres se miraron con incomodidad.
Finalmente, decidieron esposarla al frente, como pedía Herrera, evitando un enfrentamiento directo en el pasillo. Mientras era conducida por el corredor, Isabela captó las miradas de todos, los guardias tensos, los agentes discutiendo en voz baja, las cámaras registrando cada movimiento. Cada detalle alimentaba la narrativa que ella necesitaba construir, un fantasma atrapado en medio de instituciones que no sabían cómo manejarla. El traslado se realizó en una camioneta blindada, con 2 vehículos de apoyo. Herrera iba dentro, frente a Isabela, con el rostro endurecido por la duda. Molina viajaba en otro asiento, revisando documentos. El silencio era tan denso que el rugido del motor parecía retumbar en el pecho de todos. A mitad de camino, Isabela habló por primera vez. Díganme, caballeros, ¿qué se siente no saber si tienen a una criminal o a una heroína entre sus manos? Herrera la miró con rabia contenida. Usted no es ninguna heroína. Está jugando con la seguridad de este país. ¿Y no cree que ya la seguridad de este país está hecha trizas? Replicó ella, con un tono tan sereno que desarmaba. Yo no vine a destruir nada. Vine a mostrarles lo que se han negado a ver. Molina cerró el folder y la observó con frialdad. Lo único que ha mostrado es que puede manipular sistemas de identificación, infiltrarse en bases de datos y ridiculizar a nuestras agencias. Eso la convierte en un riesgo. Isabela sostuvo su mirada. O en una advertencia. El convoy avanzaba, pero lo que nadie sabía era que, a varios kilómetros de distancia, la agente Sofía Márquez y su equipo seguían todo el recorrido en tiempo real. Los transmisores ocultos en el brazalete de Isabela emitían una señal clara. En una sala oscura, frente a pantallas llenas de mapas y datos, Sofía observaba cómo las agencias competían por el control. Y sonrió, el plan iba tal como lo habían previsto. En la carretera, Herrera empezó a notar algo extraño. Miró por la ventanilla y observó un vehículo negro siguiéndolos a lo lejos, demasiado cerca para ser casualidad. Se inclinó hacia Molina. ¿Esperamos refuerzos? Molina frunció el ceño. No. El vehículo negro aceleró, acercándose peligrosamente. La tensión dentro de la camioneta se disparó. Los guardias de los coches de apoyo sacaron armas largas. Herrera puso la mano sobre su pistola. Isabela, sin embargo, parecía tranquila. Cerró los ojos por un instante, como si estuviera escuchando una melodía interior. El coche negro se emparejó de pronto, bajó la ventanilla y una cámara fotográfica asomó por la abertura. Un destello cegador iluminó la escena, una fotografía de alto alcance. No eran atacantes, eran periodistas de investigación. Maldita sea, gruñó Molina. ¿Cómo se filtró esto? El convoy intentó maniobrar, pero ya era tarde. La noticia estaba en camino. En pocas horas, las imágenes de una mujer esposada, custodiada por agentes de 2 agencias distintas, recorrerían los pasillos de las redacciones y muy pronto, los titulares de los noticieros. Dentro de la camioneta, Isabela abrió los ojos y habló en un susurro apenas audible. Ahora ya no podrán ocultarme. Herrera sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque en ese instante comprendió que ella había planeado cada detalle, incluso la filtración. Y que todos, incluido él, estaban atrapados en un juego mucho más grande. Cuando el convoy llegó al destino, un complejo subterráneo en las afueras, la situación ya era insostenible. Afuera, periodistas se agolpaban intentando captar imágenes, mientras agentes de distintas insignias discutían por la cadena de mando. En la sala principal del complejo, un grupo de altos mandos esperaba. Entre ellos, nuevamente, el coronel Villalba, de pie, como si hubiera anticipado ese desenlace. Bienvenida a la fase 2, dijo en voz baja cuando Isabela fue introducida. Ella lo miró directamente y, por primera vez, dejó escapar una sonrisa plena. La partida de ajedrez acababa de cambiar de tablero. El complejo subterráneo hervía de actividad. Pasillos estrechos, puertas reforzadas y cámaras en cada esquina. La llegada de Isabela había alterado la rutina de todos, y ahora cada agente parecía moverse con el peso de una orden invisible sobre los hombros. El eco de las discusiones se escuchaba en cada sala. ¿Quién tenía la custodia legítima de la detenida? ¿Qué agencia debía asumir la investigación? ¿Quién cargaba con la responsabilidad de lo que estaba a punto de convertirse en un escándalo nacional? En la sala de conferencias principal, los representantes del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia de Inteligencia de Defensa ocupaban asientos opuestos. Herrera estaba allí,
con el rostro tenso, mientras Andrés Molina, del DHS, hablaba con voz autoritaria. La filtración ya está en marcha. Los periodistas tienen imágenes del traslado. Si no controlamos la narrativa, mañana habrá titulares sobre una operadora fantasma detenida en territorio nacional. Y eso, señores, es un problema político de primera magnitud. Uno de los oficiales de la inteligencia de defensa golpeó la mesa. El error fue permitir que siguiera bajo custodia civil tanto tiempo. Ahora el asunto ha escalado demasiado. Herrera replicó con un tono cargado de ira contenida. Ella fue arrestada en una operación federal. Ustedes no pueden simplemente arrebatárnosla y esconderla. Molina lo fulminó con la mirada. ¿Acaso cree que este caso se resuelve con protocolos de rutina? Lo que tenemos entre manos es alguien que sabe más de lo que debería, que dispara como si hubiera nacido en un campo de entrenamiento militar, y que aparece con identidades imposibles de rastrear. Esto no es un expediente más. Es una amenaza. En el centro de la sala, Villalba observaba sin pronunciar palabra, como un árbitro que ya conocía el resultado del partido. Cuando el murmullo de la discusión alcanzó su punto más alto, levantó la voz. Se equivocan todos. No están deteniendo a una amenaza. Están deteniendo a un mensaje. El silencio cayó de inmediato. Todos lo miraron. Explíquese, pidió Molina con desdén. Villalba apoyó las manos sobre la mesa. He entrenado a mujeres y hombres en técnicas que no aparecen en manuales públicos. Vi cómo algunos de ellos se perdieron en operaciones que nunca fueron reconocidas. Si esta mujer las ejecuta con la precisión que he visto, no lo hace por capricho. Lo hace para recordarnos que nuestros sistemas están rotos, que alguien se ha infiltrado sin que ustedes lo noten. Un murmullo recorrió la sala. Herrera sintió que aquellas palabras confirmaban lo que había sospechado desde el principio. Isabela no estaba allí por azar. En ese mismo momento, en una sala blindada al otro extremo del complejo, Isabela permanecía sentada sola, bajo la mirada de dos cámaras. La habían dejado descansar antes de un nuevo interrogatorio, pero ella no necesitaba descanso. Cerraba los ojos y respiraba con calma, como si se encontrara en un templo y no en una celda. Cuando la puerta se abrió, entró Herrera con un folder en las manos. Decidido a buscar respuestas, se sentó frente a ella. Están peleando por usted como si fuera un trofeo, dijo sin rodeos. Pero quiero escuchar de su propia boca qué pretende. Isabela lo miró fijamente. ¿De verdad cree que soy yo el centro de la pelea? Usted es la que lo inició todo, replicó Herrera. Ella sonrió levemente. No, agente. Yo solo encendí una chispa. El incendio ya existía. Herrera abrió el folder. Tenemos pruebas de que sus huellas coinciden con al menos 3 personas muertas. ¿Cómo lo explica? Quizá porque soy todas ellas, respondió Isabela con calma. El agente golpeó la mesa. No juegue conmigo. Ella no se inmutó. No estoy jugando. Le daré una pista, cada identidad que encuentran es real, pero también falsa. Es el reflejo de un sistema tan fragmentado que permite que alguien como yo exista. Herrera se recostó en la silla, agotado. ¿Entonces qué es usted? ¿Una infiltrada? ¿Una desertora? Isabela se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando en la penumbra. Soy la prueba de que sus agencias ya no se hablan entre sí. Soy el espejo de la desconfianza que ustedes mismos han cultivado. El silencio pesó en la sala. Herrera sintió un escalofrío. La mujer no solo respondía con enigmas, sino que parecía conocer las fracturas internas del sistema mejor que él mismo. Mientras tanto, en Washington, las imágenes del convoy ya circulaban en foros digitales y páginas de noticias independientes. Los titulares especulaban con frases como «agente encubierta capturada» o «misteriosa mujer en manos de agencias rivales». La presión mediática crecía a un ritmo vertiginoso. En la sala de control del complejo, Molina recibió una llamada urgente. Escuchó en silencio durante varios minutos, hasta que finalmente colgó con el rostro endurecido. «Cambio de planes», anunció. La detenida será trasladada de inmediato a una instalación secreta bajo jurisdicción directa del Consejo Nacional de Seguridad. Herrera se levantó indignado. Eso es ilegal. Ni siquiera existe un registro de esas instalaciones. Molina lo encaró. Exactamente. Y así debe seguir siendo. Villalba intercedió con voz grave. Si la mueven de aquí, perderán el poco control que aún tienen. Esta mujer no es un objeto para esconder. Es un catalizador.
Y cada paso que dan, ella ya lo tiene previsto. Molina ignoró la advertencia. Dio órdenes rápidas a sus hombres. El traslado debía ocurrir en menos de una hora. Isabela fue escoltada nuevamente por pasillos metálicos, esta vez con el doble de seguridad. Sin embargo, al cruzar por una zona de cámaras, miró directamente al lente y murmuró, apenas moviendo los labios, «Ya es hora». Sofía Márquez, desde su centro de operaciones, captó la señal en la transmisión. Su equipo entendió el mensaje. La fase 3 estaba en marcha. De regreso en el complejo, las tensiones se volvieron insoportables. Agentes del FBI se negaban a firmar la autorización de entrega. Los del DHS insistían en que no necesitaban firma alguna. Los militares de inteligencia miraban desde la sombra, esperando que las dos facciones se destruyeran entre sí. En medio de esa disputa, Herrera tomó una decisión arriesgada. Se acercó a la sala donde retenían a Isabela y, aprovechando un descuido, la enfrentó a solas. «Dígame la verdad de una vez. ¿Qué busca con todo esto?», le exigió. Ella lo miró fijamente, sin sonreír esta vez. «Quiero que me escuchen, Herrera. No a mí como persona, sino a lo que represento. Soy la grieta que ustedes llevan años ignorando». «¿Y qué pasa si no la escuchamos?», preguntó él. Isabela entrecerró los ojos. «Entonces el país aprenderá por las malas. Y créame, será mucho peor». Un golpe seco en la puerta interrumpió la conversación. Dos hombres del DHS entraron para llevársela. Herrera quedó inmóvil, sintiendo que había tocado apenas la superficie de un iceberg colosal. Esa noche, las noticias estallaron. Las cadenas principales mostraban imágenes borrosas del convoy, rumores sobre un fantasma del ejército capturado, voces de expertos discutiendo teorías contradictorias. La opinión pública ya estaba involucrada, y el secreto que las agencias querían guardar se convertía en un monstruo imposible de controlar. Isabela, en su nueva celda, sonrió en silencio. Porque sabía que el verdadero campo de batalla ya no estaba en esas salas de interrogatorio, sino en la mente de todo un país. El sistema, al fin, estaba viéndose en el espejo. Las pantallas de los noticieros ardían. Cadenas nacionales transmitían, una tras otra, imágenes filtradas del convoy blindado y de la mujer esposada en su interior. Los titulares competían en dramatismo: misteriosa operadora detenida, el fantasma del ejército, ¿quién es la mujer que hace temblar a las agencias? La opinión pública estaba dividida. Algunos la consideraban una amenaza encubierta, otros una especie de denunciante que ponía en evidencia las fracturas del sistema. En las redes sociales circulaban teorías conspirativas, que era una desertora de un programa negro, que había descubierto secretos militares ocultos, incluso que no existía y era un montaje del gobierno para distraer de otros problemas. En el Capitolio, los primeros congresistas exigían explicaciones. Se hablaba de audiencias, de investigaciones internas, de un posible encubrimiento. Los nombres de Herrera, Molina y hasta del coronel Villalba aparecían en documentos filtrados. La presión política se sumaba a la tensión institucional. En el complejo subterráneo, el ambiente era sofocante. Agentes de distintas insignias cruzaban pasillos sin mirarse, cada grupo desconfiando del otro. Herrera se sentía atrapado en un laberinto burocrático. Sabía que, si las cosas seguían escalando, terminaría siendo un chivo expiatorio. Entró en la sala de observación donde Isabela permanecía bajo vigilancia. Ella estaba sentada con las manos sobre la mesa, tranquila, casi como si supiera lo que ocurría afuera. Al verlo entrar, sonrió. «Ya empezó, ¿verdad?», dijo. Herrera apretó los labios. ¿Qué empezó? El ruido. El sistema intentando tapar sus propias grietas. Los medios, los políticos, todos corriendo detrás de una sombra. «Usted lo planeó», acusó Herrera. Isabela lo observó fijamente. «Yo solo mostré lo que ya estaba allí». El agente se dejó caer en la silla frente a ella. ¿Qué pretende? ¿Quiere convertirse en mártir? ¿Una figura pública? No. No busco fama ni gloria. Busco que escuchen, respondió, con un tono tan sereno que parecía imposible que estuviera bajo custodia. ¿Escuchar qué?, preguntó Herrera, casi con desesperación. Ella se inclinó hacia adelante. Escuchar que están al borde de un colapso. Que la seguridad que ustedes defienden es una ilusión. Que hay programas enteros operando sin control, redes de información manipuladas, agencias que ya no saben en qué país trabajan. Herrera tragó saliva.
Su instinto le decía que no estaba mintiendo. Mientras tanto, en la sala de mando del complejo, Molina recibía órdenes directas de superiores en Washington, mantenerla bajo aislamiento. Evitar cualquier filtración. Bajo ninguna circunstancia debe hablar con la prensa. Pero ya era demasiado tarde. En un canal de televisión apareció un audio filtrado del primer interrogatorio, donde se escuchaba la voz de Isabela diciendo: «Soy la prueba de que sus agencias ya no se hablan entre sí». El impacto fue inmediato. Los periodistas repetían la frase una y otra vez, diseccionándola, convirtiéndola en el eslogan de un fenómeno mediático. Esa noche, el presidente convocó a su gabinete de seguridad. La reunión fue tensa, llena de acusaciones cruzadas. Nadie podía explicar de dónde había salido la mujer, cómo había pasado desapercibida, lo más grave, porque las agencias competían en vez de cooperar. El país necesita respuestas, dijo el presidente, golpeando la mesa. Si mañana seguimos en los titulares con este circo, más de uno aquí perderá su puesto. De vuelta en el complejo, Isabela recibía su cena en silencio. Cuando el guardia se retiró, ella se levantó, caminó hacia la cámara de vigilancia y, con voz clara, pronunció una sola frase: «Mañana hablaré». El mensaje fue registrado y enviado a todas las oficinas de mando. En minutos, Molina y Villalba estaban discutiendo acaloradamente en el pasillo. «No podemos permitirlo», decía Molina, casi gritando. «Si esta mujer habla frente a alguien más, se acabó el control». «Tal vez es lo que hace falta», replicó Villalba. «El control ya lo perdieron el día que la detuvieron». Herrera escuchaba desde la distancia, dividido entre la obediencia a sus superiores y la intuición de que Isabela no era el enemigo. Al amanecer, el complejo estaba sitiado por la prensa. Helicópteros sobrevolaban la zona, reporteros transmitían en vivo desde los accesos bloqueados. Las autoridades negaban toda información, pero cada silencio alimentaba más teorías. En la sala de interrogatorios, Herrera volvió a sentarse frente a Isabela. «Va a tener la oportunidad de hablar. Pero si lo hace, todo se desatará». Ella lo miró con serenidad. «Entonces prepárese para escuchar». El agente sintió que estaba presenciando el inicio de algo histórico. Afuera, el país entero contenía la respiración, esperando la revelación de una mujer que hasta hacía pocos días no existía en ningún registro. Cuando la puerta se abrió y entraron los hombres del Consejo Nacional de Seguridad, el ambiente se cargó de electricidad. Habían decidido organizar una audiencia controlada, una reunión a puerta cerrada con representantes de las agencias, donde Isabela podría responder preguntas. Creían que así evitarían una filtración. Isabela caminó escoltada hasta la sala, rodeada de figuras de poder que la miraban como si fuera un arma cargada. Tomó asiento frente a la mesa principal. El silencio era absoluto. El presidente del consejo habló primero. «Señora Méndez, o como quiera que se llame, tiene la oportunidad de aclarar su identidad y sus intenciones». Isabela recorrió la sala con la mirada. Vio rostros tensos, miradas ansiosas, hombres y mujeres que representaban la cúspide del poder, pero que en ese momento parecían temerosos. «Muy bien», dijo con voz clara. «Les contaré quién soy. Pero cuando termine, nada volverá a ser igual». El murmullo recorrió la sala. Todos se inclinaron hacia adelante. Isabela respiró profundo. «Mi nombre real no importa. Lo que importa es que yo soy el resultado de sus propios errores. Soy un producto de programas que ustedes juraron que no existían. Soy la consecuencia de bases de datos manipuladas, de identidades creadas para operaciones que luego negaron. Soy la prueba viviente de que el sistema que ustedes presumen como infalible está construido sobre mentiras y silencios». Un silencio sepulcral se extendió. El eco de sus palabras resonaba como un golpe seco en la conciencia de todos. «Y lo peor», añadió, «es que no soy la única». La sala estalló en murmullos, exclamaciones, voces que exigían explicaciones. Herrera, desde un rincón, sintió que el mundo se derrumbaba sobre sus pies. Isabela había comenzado a revelar el secreto. La sala se agitaba como un avispero. Las palabras de Isabela habían caído como un rayo: «No soy la única». Era una declaración peligrosa, un golpe directo a la credibilidad de todos los presentes. Los murmullos crecían, las discusiones se multiplicaban y los miembros del consejo intentaban recuperar el control. El presidente del consejo golpeó la mesa. «Silencio», ordenó con voz firme. Los murmullos cesaron poco a poco. Miró a Isabela con severidad.
Si afirma que no es la única, explíquese. Isabela mantuvo la calma, observando los rostros tensos alrededor. Existen más como yo. Personas creadas por su propio sistema. Soldados fantasmas, identidades borradas, agentes descartados y luego reprogramados para operaciones que nunca serán reconocidas. Algunos se escondieron, otros fueron eliminados. Yo soy solo una de las que decidieron volver a aparecer. Un consejero de inteligencia militar se inclinó hacia adelante. Eso es imposible. Nadie puede sostener múltiples identidades operativas sin dejar rastros. Ella sonrió con ironía. Y, sin embargo, yo estoy aquí. Villalba, que permanecía de pie contra la pared, habló con voz grave. Lo que dice, no es descabellado. Hace más de 20 años se intentaron programas de duplicación de identidades. Eran experimentales, y oficialmente nunca funcionaron. Oficialmente, repitió Isabela con énfasis. Esa palabra es la clave. Ustedes creen que lo que no está en los archivos no existe. Pero lo no oficial es lo que los está devorando desde dentro. Herrera observaba en silencio, con un nudo en el estómago. Cada palabra encajaba con lo que había visto, la precisión de la mujer, sus conocimientos, la manera en que parecía conocer los puntos ciegos de cada agencia. Uno de los consejeros golpeó la mesa. Queremos pruebas. No basta con palabras enigmáticas. Isabela asintió lentamente. Muy bien. Con un gesto sutil, pidió que le entregaran un bloc de notas. Dudaron unos segundos, pero finalmente un guardia lo dejó frente a ella junto con un bolígrafo. Isabela comenzó a escribir, con trazos firmes y seguros, mientras todos la observaban expectantes. Cuando terminó, empujó las hojas hacia el centro de la mesa. Ahí tienen 3 nombres. 3 identidades que deberían pertenecer a personas fallecidas hace más de una década. Sin embargo, hoy siguen activas en sus propios sistemas de seguridad, con credenciales válidas y acceso a información sensible. Los consejeros se inclinaron sobre el papel. Los nombres estaban allí, claros, con fechas, números de archivo y ubicaciones. De inmediato, un par de oficiales salieron de la sala para verificar en sus bases de datos. El silencio pesó durante varios minutos hasta que regresaron, pálidos, con tabletas en la mano. Es cierto, dijo uno de ellos. Los 3 registros aparecen como operativos actuales en misiones en el extranjero. Pero, según los archivos médicos, esas personas murieron en 2009. Un murmullo de horror recorrió la sala. El presidente del consejo se levantó de golpe. ¿Cómo es posible? ¿Quién autorizó esto? Isabela clavó sus ojos en él. Ese es el problema. Nadie lo autorizó oficialmente. Es el resultado de años de superposición, de agencias compitiendo en lugar de cooperar, de cubrir errores con más errores. Y mientras ustedes se acusan entre sí, los fantasmas se multiplican. Molina, visiblemente alterado, intervino. Esto es una manipulación. Usted pudo haber obtenido esos nombres con ayuda externa. ¿Ayuda externa?, replicó Isabela, riendo suavemente. Esos nombres los encontré en sus propios servidores, en los pasillos oscuros que ustedes nunca limpian. Yo no necesito infiltrarme en sistemas ajenos. Todo lo que soy proviene de ustedes mismos. Villalba cerró los ojos por un instante, como si confirmara un presentimiento. Lo advertí hace años. Cuando las agencias dejaron de compartir información, abrieron un abismo. Y alguien, en algún lugar, decidió llenar ese vacío con proyectos no oficiales. Los consejeros discutían entre sí, algunos exigiendo una investigación inmediata, otros pidiendo que se silenciara a Isabela de una vez por todas. La tensión era insoportable. En un rincón, Herrera tomó la palabra. Si ella dice la verdad, no estamos hablando solo de una mujer. Estamos hablando de una red. ¿Cuántos fantasmas más podrían estar circulando con credenciales oficiales, actuando bajo nuestras narices? El silencio se hizo más pesado aún. Nadie quería responder. Isabela entonces se puso de pie, con los guardias tensando sus armas de inmediato. Ella levantó las manos despacio, sin intención de escapar, solo para enfatizar sus palabras. Ustedes tienen 2 opciones. O me callan ahora y dejan que el país se consuma en rumores, filtraciones y desconfianza, o me escuchan y comienzan a limpiar la casa desde adentro. Porque lo que viene no es una amenaza extranjera. Es la consecuencia de lo que ustedes mismos crearon. Los ojos de todos estaban clavados en ella. El presidente del consejo respiraba con dificultad, abrumado por la magnitud del problema.
En ese momento, uno de los oficiales que habían verificado los nombres recibió un mensaje urgente en su tableta. Lo leyó y su rostro se descompuso. Señor, dijo con voz temblorosa. Uno de los nombres que ella entregó, aparece activo en Kabul. Hace apenas una hora usó sus credenciales para acceder a un depósito de armas. La sala se quedó helada. Isabela inclinó la cabeza. Y ahí tienen la prueba viva de lo que les advertí. Villalba golpeó la mesa con fuerza. Esto ya no es una especulación. Es un riesgo real y actual. Molina se pasó la mano por el rostro, como si buscara una salida. No podemos permitir que esta información llegue al público. El país entraría en pánico. El país ya está en pánico, replicó Herrera con voz firme. Solo que ustedes no lo quieren ver. Isabela volvió a sentarse, tranquila, como si ya supiera que había ganado la primera batalla. La verdad no puede encerrarse en estas paredes. Ya salió. Ya está en movimiento. Todos entendieron lo que quería decir. Afuera, la prensa, las redes sociales y la opinión pública seguían girando en torno a ella. Y cada minuto que pasaba, más detalles salían a la luz. La reunión terminó en caos. Algunos pedían trasladarla a una prisión militar secreta. Otros exigían mantenerla como informante bajo protección. Y otros, los más radicales, susurraban que lo mejor sería eliminarla para borrar el problema. Herrera salió de la sala con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba frente a algo que podía cambiar el rumbo del país entero. Y también sabía que, de una forma u otra, Isabela había conseguido exactamente lo que quería, obligarlos a escuchar. Esa noche, mientras en Washington los noticieros discutían las filtraciones y los congresistas clamaban por audiencias públicas, Isabela descansaba en su celda con los ojos cerrados. La tormenta apenas comenzaba. Las filtraciones comenzaron como gotas, discretas, casi invisibles. Archivos fragmentados en foros oscuros, documentos sin sellos oficiales que circulaban en chats encriptados. Pero pronto se convirtieron en un río desbordado. Los nombres entregados por Isabela aparecieron en páginas de noticias independientes, acompañados de pruebas irrefutables, movimientos bancarios, sellos migratorios, registros médicos que confirmaban que esas personas estaban muertas y, sin embargo, seguían actuando en operaciones activas. Los medios tradicionales, al principio cautelosos, no tardaron en lanzarse sobre la historia. Cada cadena competía por presentar el ángulo más escandaloso. Agentes fantasmas controlan armas en el extranjero, decía un titular. Programas negros fuera de control, gritaba otro. El país entero estaba pendiente de la misteriosa mujer que había desnudado las entrañas de la seguridad nacional. En el Congreso, la oposición exigía la comparecencia inmediata de los directores de las agencias. Se hablaba de destituciones, de comisiones especiales, incluso de un posible juicio político si se confirmaba que altos mandos habían encubierto la existencia de operativos ilegales. Dentro del complejo subterráneo, el ambiente era una olla a presión. Molina recorría los pasillos como un hombre acorralado. Villalba mantenía la calma, aunque sus silencios pesaban más que las palabras de cualquiera. Herrera, en cambio, se sentía dividido. Una parte de él sabía que la verdad debía salir a la luz, la otra comprendía que cada revelación era un golpe a la estabilidad del país que había jurado proteger. Una noche, Herrera fue llamado a la sala de mando. Allí, un grupo reducido de oficiales del Consejo discutía a puerta cerrada. Cuando entró, Molina lo interceptó con gesto severo. Escuche bien, Herrera. Hay quienes consideran que mantener a la mujer con vida es más peligroso que eliminarla. El agente lo miró con incredulidad. ¿Estás sugiriendo? No lo sugiero, lo interrumpió Molina, bajando la voz. Digo que la orden puede llegar en cualquier momento. Villalba, que estaba sentado en la penumbra, habló con tono grave. Si hacen eso, la convertirán en mártir. Y cada palabra que pronunció se grabará en la memoria colectiva como verdad absoluta. Ya lo es, respondió Herrera, con un hilo de voz. Mientras ellos discutían, en otra ala del complejo, Isabela recibía la visita inesperada de una figura encapuchada. Los guardias parecían haberse distraído por unos minutos, lo suficiente para que aquel visitante entrara en su celda. Ella lo observó sin sorpresa, como si lo esperara. «Has tardado», dijo, sin levantarse de la cama. La figura se quitó la capucha. Era Sofía Márquez, su aliada en las sombras. «El país arde», susurró Sofía. «Todo lo que dijiste ya está afuera.
no puedes quedarte aquí. Isabela sonrió. No necesito escapar. Ya estoy donde debo estar. Si te eliminan, todo se perderá, insistió Sofía. No, replicó Isabela, mirándola fijamente. Si me eliminan, todo se multiplicará. Sofía comprendió entonces que Isabela había planeado cada paso. Que incluso la posibilidad de su muerte formaba parte del guión. Con un gesto rápido, le entregó un pequeño dispositivo escondido en una pulsera. Por si necesitas hacer llegar el último mensaje, susurró, antes de desaparecer en las sombras. Horas más tarde, un apagón repentino sacudió el complejo. Durante 3 minutos, todas las cámaras quedaron ciegas, los sistemas electrónicos en silencio. Cuando volvieron a encenderse, la celda de Isabela estaba vacía. La alarma sonó de inmediato. Molina gritaba órdenes, los pasillos se llenaron de agentes corriendo en todas direcciones. Pero Herrera, en medio del caos, notó algo extraño. En la cámara de vigilancia de la celda, antes de que la imagen se apagara, se alcanzaba a ver a Isabela sonriendo, como si supiera exactamente lo que iba a ocurrir. Villalba apareció a su lado. Esto no fue una fuga. Fue un movimiento planeado. ¿Por ella?, preguntó Herrera. El coronel negó con la cabeza. Por alguien más. Alguien desde adentro. Mientras tanto, en las calles, las protestas comenzaban a crecer. Estudiantes, activistas y ciudadanos comunes salieron a manifestarse frente a las oficinas de las agencias federales. Pedían transparencia, querían saber cuántos fantasmas existían, exigían respuestas. Los noticieros transmitían en vivo las marchas, mostrando pancartas con frases como "No más sombras" y "Queremos la verdad". El nombre de Isabela se repetía como un símbolo, un estandarte de resistencia contra un sistema corrupto. En el despacho oval, el presidente recibía reportes desesperados. Sus asesores proponían soluciones contradictorias, unos pedían negociar con Isabela si reaparecía, otros sugerían acusarla formalmente de traición, y los más radicales exigían una operación militar para borrarla del mapa. Señor presidente, dijo uno de los consejeros, estamos perdiendo el control narrativo. Cada hora que pasa, ella se convierte en un mito más poderoso. El presidente apretó los puños. Entonces necesitamos encontrarla. Y rápido. De vuelta en el complejo, Herrera revisaba las grabaciones del apagón una y otra vez. En un fragmento casi imperceptible, notó un destello en la muñeca de Isabela justo antes de que la imagen se cortara. Reconoció el reflejo metálico de un dispositivo oculto. Dejó un mensaje, murmuró. Horas después, los servidores de varios noticieros recibieron un archivo anónimo. En él, aparecía Isabela mirando directamente a la cámara. Su voz era clara, segura, inquebrantable. Si están viendo esto, significa que el sistema intentó silenciarme. Pero no pueden silenciar la verdad. Yo no soy la única. Hay docenas como yo, y cada uno guarda pruebas de lo que les han ocultado. No confíen en las instituciones que dicen protegerlos. Confíen en los hechos. Y los hechos están saliendo a la luz. El vídeo se hizo viral en cuestión de minutos. Millones de reproducciones, hashtags inundando las redes, periodistas repitiendo cada palabra. El país estaba oficialmente en crisis. Herrera, sentado en su oficina, vio el vídeo en silencio. Sintió un escalofrío. Isabela ya no era una prisionera ni una operadora clandestina. Era un símbolo. Y los símbolos, lo sabía bien, eran imposibles de detener. Villalba entró en la sala, con el rostro sombrío. Se ha iniciado la cacería más grande desde el 11 de septiembre. Todas las agencias la buscan. Herrera lo miró fijamente. ¿Y si no la buscan para capturarla? ¿Y si la buscan para borrarla? Villalba guardó silencio. Porque ambos sabían que esa era la verdad más peligrosa de todas. Esa noche, mientras el país se debatía entre la histeria y la esperanza, Isabela caminaba sola por una ciudad anónima, oculta bajo un abrigo común, mezclándose entre la multitud. Y aunque las pantallas del mundo mostraban su rostro una y otra vez, nadie reparaba en aquella mujer que pasaba desapercibida. La sombra se había convertido en leyenda. Y la leyenda apenas comenzaba a escribir su propio destino. La ciudad estaba en silencio, pero un silencio cargado de tensión. Cada calle, cada esquina, parecía contener un secreto que podía explotar en cualquier momento. Isabela avanzaba con paso firme, consciente de que cada movimiento era observado, aunque nadie pudiera identificarla. Las cámaras de vigilancia, los drones, incluso las fuerzas especiales en las calles,
buscaban rastros de su presencia. Pero ella había aprendido a desaparecer incluso en la luz del día. Mientras tanto, Herrera y Villalba se reunían en un cuartel improvisado, rodeados de pantallas que mostraban cada rincón de la ciudad. La desesperación comenzaba a notarse en Herrera, sabía que cualquier acción precipitada podría desencadenar un desastre. Cada minuto que pasa, dijo Villalba, el país pierde el control de la narrativa. Si ella decide hablar de nuevo, cualquier intento de detenerla será contraproducente. Entonces debemos encontrarla antes de que hable, replicó Herrera, aunque su voz traicionaba dudas. Pero no para capturarla, sino para neutralizar el impacto de su mensaje. Neutralizarla, Villalba se detuvo, observando la pantalla, o asegurarnos de que la información que tiene sea pública, de manera controlada. Herrera asintió lentamente. Sabía que Villalba tenía razón. Ya no se trataba solo de detener a una operadora, sino de manejar la verdad que ella había puesto en circulación. Mientras tanto, Isabela había llegado a un edificio antiguo, semiabandonado. No era un escondite, era un escenario. Colocó varias unidades de comunicación en lugares estratégicos y comenzó a transmitir un mensaje codificado, destinado únicamente a aquellos que podían interpretarlo, aliados dentro del sistema, contactos de inteligencia, y una sola persona en el alto mando que debía recibir la señal directamente. Desde el cuartel improvisado, Herrera observaba con atención. La señal codificada apareció en sus pantallas, y una alarma silenciosa se activó. Es un mensaje para alguien dentro del sistema, dijo Herrera. Lo estoy descifrando. Cada símbolo, cada patrón, contenía instrucciones precisas. Isabela no solo escapaba, estaba preparando la siguiente fase de su plan. A pesar de todo, Herrera no podía dejar de admirarla. Cada movimiento estaba calculado al milímetro, y aún así, parecía improvisado. En Washington, la agente Chen revisaba los informes de inteligencia mientras coordinaba la respuesta. Sabía que la situación podía escalar a un conflicto político internacional si no se manejaba con precisión quirúrgica. Ella no es solo una amenaza o una fugada, dijo Chen a su equipo. Es un catalizador. Y nosotros debemos decidir si la perseguimos para silenciarla o la dejamos actuar para controlar los resultados. De vuelta en la ciudad, Isabela caminaba hacia la azotea de un edificio central. Desde allí podía ver la magnitud del caos que había provocado, manifestaciones en las calles, unidades de seguridad reorganizándose, periodistas cubriendo cada pequeño evento. Y en medio de todo, ella mantenía la calma absoluta, un punto fijo en un océano de incertidumbre. Herrera observaba las cámaras del edificio. Ahí está, susurró, más para sí mismo que para Villalba. ¿Cómo puede moverse así y que nadie la detecte? Es su entrenamiento, replicó Villalba. No es solo inteligencia, es habilidad pura. Isabela activó el dispositivo final de su mensaje. Con un gesto rápido, se conectó a la red segura que había preparado. El archivo enviado contenía información delicada, pruebas de corrupción interna, registros clasificados de operaciones fuera de control, nombres de oficiales implicados. Todo destinado a ser publicado bajo protocolos de seguridad que solo permitirían que saliera a la luz si se intentaba eliminarla. En el cuartel, Herrera y Villalba comprendieron al instante la magnitud de la jugada. Si intentamos detenerla ahora, dijo Herrera, todo se perderá. La información será destruida, y perderemos la oportunidad de exponer la verdad. Exacto, concordó Villalba. Tenemos que dejar que haga lo que planeó. Pero debemos estar listos para contener la reacción pública. Mientras tanto, en la azotea, Isabela observaba los helicópteros de seguridad que se acercaban, pero no se movió. Cada paso de la operación estaba sincronizado. Si la perseguían de frente, activaría un protocolo de evasión que la dejaría fuera de alcance. Si intentaban interceptar la señal, los archivos se activarían automáticamente en servidores seguros, asegurando que la información llegara a aliados estratégicos. Un dron pasó justo por delante de ella. Isabela no parpadeó. Con un gesto, cambió la frecuencia de transmisión y el dron registró imágenes vacías de la azotea. Mientras los operadores creían tenerla en el radar, ella ya estaba bajando por un pasadizo secreto, desapareciendo de las cámaras convencionales. En Washington, la agente Chen recibió la confirmación de que la transmisión se había completado. La información ya está protegida, dijo. Ahora debemos asegurarnos de que el país pueda procesarla sin caer en el pánico. Herrera y Villalba, desde su cuartel, respiraron aliviados al recibir la misma notificación.
Logró lo que nadie pensó que fuera posible, dijo Herrera. No solo escapó, sino que dejó un legado. Horas más tarde, los medios comenzaron a recibir los archivos de manera controlada. La historia de la corrupción interna, los nombres y las pruebas de operaciones fuera de control comenzaron a aparecer, pero de manera que el gobierno pudiera gestionarlo. No era el caos absoluto, era transparencia dirigida. Isabela, desde su escondite final, observaba todo a través de pantallas que recibían información de sus propios sistemas de vigilancia. Sonrió levemente. Cada paso había salido según lo planeado. No había víctimas, no había errores, solo resultados. La verdad estaba en manos de quienes podían usarla para proteger al país, y no para destruirlo. En la cima de todo, Herrera comprendió algo fundamental. Ella no era solo una agente, ni solo un símbolo, era un catalizador de cambio. Su entrenamiento, su precisión, su capacidad de manipular los sistemas sin romperlos, habían demostrado que incluso el más organizado de los sistemas puede tener grietas, y que la seguridad real depende tanto de la competencia como de la honestidad de quienes la gestionan. Villalba lo miró y asintió. Nunca he visto algo así. La operativa, la estrategia, la ejecución, todo fue perfecto. Y mientras el país comenzaba a procesar las revelaciones y los altos mandos ajustaban sus protocolos, Isabela desapareció completamente. No hubo registros de su movimiento, no hubo rastro. Había completado la operación más peligrosa de su vida sin ser atrapada, dejando una marca indeleble en la historia de la seguridad nacional. Herrera miró la ciudad desde su cuartel, comprendiendo finalmente que el verdadero poder no residía en los mandos ni en las armas, sino en la habilidad de anticipar, planear y ejecutar con precisión y ética. Y en algún lugar, entre sombras y luces, Isabela respiraba tranquila, sabiendo que su misión había terminado, pero que su legado apenas comenzaba. Porque el país había aprendido algo crucial: la seguridad no se construye solo con muros, sino con la claridad, la inteligencia y la valentía de quienes se atreven a probarla. El telón cayó sobre la ciudad, y la historia de la agente Isabela quedaba inscrita en cada sistema, cada protocolo, cada mente que había sido testigo de su operación. No era el fin, era la base para un futuro más seguro, más transparente y más justo.